Es verdad que al principio, sobre todo cuando empecé a hacer libros infantiles, yo venía del Madrid, en el Madrid empecé a desarrollar un tipo de trabajo más valiente a nivel gráfico y más experimental. Luego empecé a hacer ilustraciones en revistas y también ahí empecé a experimentar mucho con la forma, con los collages. Y claro, cuando empiezo a trabajar en el libro infantil, por ejemplo, en el libro de texto, me doy cuenta de que no me sirven las herramientas. Todo ese lenguaje que yo traía tan vanguardista no encajaba muy bien, ¿no? Y tuve que resetear un poco parte de mi cerebro para empezar a trabajar con estas editoriales, ¿no? Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Bueno, pues la principal idea surge de Santiago porque cuando decidimos que Jekyll y Hyde, que es un libro que hicimos para SM hace un montón de años, llevarlo a Astiberri, que es la editorial en la que tenemos todas las novelas gráficas y queremos que estén todas juntas, Santiago me plantea un día que sería una buena idea no dejar el libro solo, no dejar que se quede solo porque es un formato pequeño y son pocas páginas, y que estaría muy bien hacer un acompañante, ¿no? hacer incluso una serie. Él me decía, podemos hacer una colección, aunque hagamos solo 2 o 3, pero iniciar un proceso de pensar en clásicos y pensar en este formato. Nosotros también somos muy fans del formato de novela gráfica, pero no como el único formato. O sea, es como todo, ¿no? Estábamos antes en la cárcel de las 40 páginas, hace años, ¿te acuerdas? De los álbumes franceses, digamos, la 40, 48, 52, y no había posibilidad de hacer más ni de hacer menos. Y ahora con la novela gráfica está pasando un poco lo mismo, que los editores solo quieren cosas de 200 páginas, o 100, o 150, 200, 300, y parece que los formatos más pequeños han dejado de ser interesantes. Y a nosotros nos parecía que esto era una manera de reivindicar que todos los formatos son interesantes, depende del libro y depende de tu enfoque, ¿no? Y entonces Santiago dice, tengo una idea para la Guerra de los Mundos, que de hecho fue una de las primeras ideas que les presentamos a SM cuando empezamos a hacer el Jekyll, pero no les gustó y preferían que hiciéramos Jekyll. Bueno. Y la idea de Santiago de la Guerra de los Mundos precisamente era el giro ese, que no es un spoiler tampoco, porque lo interesante es un poco qué ocurre con ese cambio, ¿no? Es justamente la Tierra o los terrestres los que invaden Marte, ¿no? O sea, hemos girado el foco, ¿no? Y bueno, al girar el foco, el libro cambia completamente. Ya no es un libro en el que los terrestres somos invadidos por monstruos gigantes y tenemos que defendernos, y somos nosotros como civilización la que invade y aplasta a otra civilización. Y lo que cuenta el libro es un poco cómo esa invasión incide de alguna manera en los 4 protagonistas de la familia a la que seguimos, ¿no? Padre, la madre, hijo e hija. Y cómo cada uno de ellos lo vive de una manera, ¿no? Como ocurre en cualquier tipo de invasión. O sea, un poco es que explicar de una manera muy cruda y con mucha, digamos, con mucha realidad y con mucha carga real de lo que puede ser una invasión, lo que significa eso, ¿sabes? A nivel personal, a nivel social, a nivel lo que le hace a las personas, ¿no? A las familias, a las personas, ¿no? Una invasión. Entonces, bueno, pues eso es lo que contamos en el libro. Bueno, yo antes de empezar a trabajar con Santiago, yo tenía una carrera ya como dibujante de cómics, mucho más guerrillera, mucho más dispersa y mucho más personal, e incluso ombliguista, ¿no? Yo la veo ahora y, a ver, era muy poco, o sea, me interesaba muy poco lo que ocurría en el mundo, digamos, que yo lo que contaba más bien era lo que ocurría en mi cabeza, ¿no? O en mundos que yo creaba, que eran mundos, o son mundos todavía, que son no fantásticos, pero alejados de la realidad, ¿no? Solo en el caso de Estados Carenciales, que fue un libro que hice en el 92, por ahí, 93, sí que conté una historia personal. Personal me refiero a que era una historia que tenía que ver o que bebía de experiencias personales con mi padre, con su madre, con mi abuela, y hice un poco esa especie de historia más cercana o más cotidiana, digamos. A partir de ahí mis trabajos ya se han proyectado siempre hacia mundos imaginarios, extraños, un poco no realistas, ¿no? Y lo que pasa es que cuando entro a trabajar con Santiago y también con Jorge,
de pronto vuelvo a tener una visión mucho más, no sé, si quieres más social, ¿no? De pronto no solo hablamos de temas, por ejemplo con Santiago, las meninas o la cólera, no solo tocamos temas culturalmente interesantes o hablamos de mitos como Aquiles o la Odisea o libros famosos como La Guerra de los Mundos, sino que también, y yo creo que casi es lo más interesante de esas adaptaciones, es que se fijan en lo que está pasando en nosotros, ¿no? Como sociedad, en Europa, en la cólera y en lo que significan las guerras y los conflictos en la Guerra de los Mundos, ¿no? Y también incluso en el mundo del arte, ¿no? Incluso en el mundo del arte contemporáneo, porque aunque Las Meninas habla de Velázquez, la proyección del libro no es solo en Velázquez, sino es una biografía del cuadro. Entonces ese cuadro te va contando también cómo el mundo del arte y los pintores, los escritores reaccionan y cómo reaccionamos como sociedad a una obra de arte, ¿no? Entonces todo ese mundo, si quieres, también es mío, a pesar de que no lo tengo, no hago yo los guiones, comparto perfectamente los puntos de vista y las preocupaciones de Santiago o de Jorge, ¿no? Entonces no lo siento como un trabajo no personal, ¿no? Lo que sí es verdad, y probablemente por eso me preguntas esto, es que sí que echo de menos un poco al Javier solitario y un poco más interior, ¿no? De mis cosas, ¿no? Y sí tengo un par de ideas que de momento las tengo todavía un poco formadas y, o sea, sé lo que quiero hacer, pero no sé muy bien cómo, para trabajar más adelante en un libro yo, solamente yo, ¿no? A mí la colaboración me gusta mucho. Además no me puedo quejar en absoluto porque desde que empecé a trabajar con Santiago García, pues de pronto mi carrera como historietista, que estaba un poco, no abandonada, pero sí estaba un poco relegada a, no sé, al underground artístico, ¿no? De estar ahí con mis 300 fans, pues de pronto ha cambiado mucho, entonces ya estamos otra vez en primera línea. De alguna manera he vuelto al mundo de la novela gráfica, al mundo del cómic, con mucha presencia, ¿no? Y eso me gusta mucho porque me permite hacer obras que llegan a mucha gente. Pero ya te digo que sí que me apetece en el futuro, no sé cuándo, hacer un hueco entre Jorge y Santiago y otras personas que puedan venir a colaborar conmigo y plantear un trabajo personal mío, que sí me apetece. Es verdad que al principio, sobre todo cuando empecé a hacer libros infantiles, yo venía del Madrid, en el Madrid empecé a desarrollar un tipo de trabajo más valiente a nivel gráfico y más experimental. Luego empecé a hacer ilustraciones en revistas y también ahí empecé a experimentar mucho con la forma, con los collages. Y claro, cuando empiezo a trabajar en el libro infantil, por ejemplo, en el libro de texto, me doy cuenta de que no me sirven las herramientas. Todo ese lenguaje que yo traía tan vanguardista no encajaba muy bien, ¿no? Y tuve que resetear un poco parte de mi cerebro para empezar a trabajar con estas editoriales, ¿no? No me costó mucho porque yo ya había tenido una etapa anterior a la época del Madrid, a la época más, si quieres, más experimental, muy clásica, en la que yo aprendí a dibujar. Mis referentes eran Corbe, Moebius, o sea que yo venía de esa época y ya digamos, estaba formado como dibujante tradicional y tenía una formación que me vino muy bien para, por ejemplo, los libros de texto, ¿no? que tienen un dibujo que no puedes, si quieres, experimentar demasiado y son dibujos muy claros, tienes que ser muy preciso, ¿no? Y en el libro infantil lo que pasa es que, bueno, me costó un poco, encontré un lenguaje que me servía. Ten en cuenta que en los libros infantiles, así como en los libros de texto, la experimentación gráfica está en general, fuera de foco y no puedes hacer nada porque son libros que tienen una utilidad escolar y tienen que ser muy claros y tienes que entender lo que pones y lo que dibujas. El libro infantil sí que permite una escala gráfica más. Los libros infantiles siempre han tenido gráficamente, de hecho además son muy interesantes porque permiten irte no hacia el abstracto, como podría ser una Keta Pakowska o una ilustradora de estas polaca, pero sí que te permiten un rango de imagen o un rango de trabajo más amplio, ¿no? Entonces yo fui encontrando, ¿no?, un lenguaje mío personal que fuera interesante gráficamente, que también me sirviera para hacer libros infantiles, y más o menos lo conseguí. Luego he tenido problemas de todo tipo porque es verdad que siempre he tenido una etiqueta de dibujante raro, extraño, y de hecho me reía porque le contaba a alguien que cuando salió Las Meninas uno de los
de las frases que más se repetían en las críticas era "te gustará este libro a pesar del dibujante", me parecía ya como ostras, o sea, me tenían que saltar, ¿no? Yo era la barrera que tienes que saltar para disfrutarlo, ¿no? No eran muchas las críticas así, pero sí que veías que todavía el dibujo, ese dibujo tan fuerte, tan personal o tan gráfico, y así, con tanto negro y tan, pues a veces choca, ¿no? Y mucha gente me lo dice, ¿no? Que tu dibujo me gusta, pero me ha costado mucho leerlo, pero bueno. Entonces yo confío mucho en que la narración es la que al final, digamos, gana la batalla y el lector la lee y pasa por encima. O sea, mi dibujo de alguna manera es útil también, ¿no? Y yo sé lo que tengo que hacer para que se entienda la historia. Luego ya te gustará más o te gustará menos la manera que he escogido, ¿no? O mi tipo de dibujo. Pero eso también lo estoy cambiando. O sea, estoy buscando, cada libro también tiene un dibujo específico, ¿no? Y voy buscando la manera de que se entienda la historia y de que sea interesante gráficamente. Pero yo ahí ya no me veo como cuando empezaba, intentando hacer los dibujos más bonitos posibles, ¿no? Sino que intento hacer los dibujos más útiles posibles para el libro.